Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, pero ¿por qué no puedo? Hola. Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Por favor, si alguien no lo he admitido todavía, me avisa.
Voy para puedo querer. Ok, jóvenes, imagino que ya todos están ingresando y el que está en la lista de espera se conecta nomás, que ya lo admito, ¿sí? Bueno, buenas tardes, tengan todos. Todos están silenciados, pero si quieren compartir algún comentario o hacer alguna pregunta, por favor, pueden habilitar su micrófono. Para la próxima clase voy a quitar esto de la lista de espera, voy a aprobar la reunión sin ese preámbulo, ¿sí? Bueno, doctor. ¿Me escuchan? No sé si puedan escucharme, por favor. ¿Todo bien? Sí, se escucha bien. Está bien. Ok, perfecto. Ya tengo conexión a banda ancha, vía fibra óptica, y así que ya no vamos a tener ningún inconveniente con la señal, ¿ok? No sé si pueden, ¿ven la pantalla? ¿La acabo de compartir? Sí, Sí, doctor. Bárbaro. Muy bien, jóvenes, antes de comenzar la clase, permítanme presentar unas disculpas por las pasadas 4 clases que no pudimos asistir. Tengo una justificación, considero yo, importante. Estaba en la Amazonía boliviana, en el norte de La Paz, muy cerca del Perú, realizando mi trabajo de campo ya de mi maestría, de mi tesis de maestría, ¿no? Es un poco difícil acceder a banda ancha en esas localidades, pero bueno, consideramos que eso ya está superado y no se va a faltar ninguna otra clase de aquí en adelante hasta la finalización del grupo. Comentarles que me acabo de comunicar con autoridades de Villamontes que administran el centro de producción piscícola allá. Me acaban de confirmar que a mediados, bueno, está para fijar la fecha, nos abren el laboratorio de reproducción de peces allá. Así que vamos a tener la oportunidad de hacer una hipofización en sábalos o en la especie que tengan ellos disponible. No sé si me escuchan. Sí, doctor. sí, doctor. Qué bueno. Claro. Voy a conformar grupos de trabajo porque entendemos que dada la situación sanitaria todavía no es permitido juntarnos muchas personas, pero a la asistencia de esa práctica va a ser necesaria que asistan todos. Vamos a buscar la modalidad de cómo no nos aglomeremos mucho, pero vamos a poder tener acceso a escasos 10 o 15 vientres que son suficientes para que todos puedan aplicar ese trabajo, ¿no? La fecha las voy a publicar, por favor, en la página oficial de las aulas virtuales, ¿ok? Les comento rapidito antes de comenzar la clase. No sé si pueden ver la pantalla. ¿Me confirma alguien? Sí, doctor, se puede ver. Sí. Ok. Este es el contenido del aula virtual. Todo el contenido que voy a subir de la asignatura está en la plataforma Moodle. Sé que no todos tienen acceso a conectarse a internet, entiendo esas circunstancias, y para no perjudicar a ningún estudiante, las asistencias a las clases, desde mi punto de vista, no son obligatorias, ¿ok? Pero cada vez que avancemos una unidad temática, si ustedes pueden revisar, en la parte de abajo va a haber una retroalimentación de cada tema. Son cuestionarios, es un cuestionario de 5 a 10 preguntas en función a la cantidad de contenido que vamos a avanzar, en donde esa sí yo la voy a tomar en cuenta para completar el ítem de participación de los estudiantes. Esa sí va a tener una valoración, una puntuación. ¿En qué consiste? Es un cuestionario con límite de tiempo. Solamente van a poder tener una oportunidad. Les recomiendo que una vez que hayamos avanzado, que hayan revisado el contenido, posterior a eso ingresen a ese cuestionario y lo puedan realizar.
A finalizar de clase, doctor. Una vez que hayan revisado todo el contenido, lo pueden realizar. Este cuestionario de retroalimentación, que es una modalidad también de evaluación, va a estar abierto por una semana. Sé que no todos tienen acceso a internet o algunas personas en ciertas horas del día pueden acceder y no me parece adecuado limitarlo en un horario específico. Va a estar abierto una semana. Por ejemplo, el cuestionario número 1 va a estar abierto desde las 7 de la noche de hoy día hasta el día sábado a las 5 de la tarde. Tienen toda la semana que falta, los días de la semana que falta, para poder completarlo. ¿Ok? Les Doctor, dejo, ¿sí? una consultita. El anterior cuestionario que usted dio, bueno, personalmente yo no pude hacerlo porque creo había problema Moodle. Después se solucionó, pero cuando ya quise hacerlo, Sí, no vas a ya poder estaba porque tiene límite de tiempo. Prácticamente fueron 4 personas los que pudieron completarlas. Las demás, ese cuestionario, que como era un análisis diagnóstico, no va a tener ninguna valoración, no te preocupes, porque no pudieron todos completarlo por la falla o la caída de los servidores de Tarkia. Así que no va a haber ningún problema con eso. Desde el cuestionario número 1 es el que va a valer, ¿ok? Muchas gracias. Desde este cuestionario, desde la primera unidad. Les dejo un manual básico de mi autoría en esta plataforma también para que los puedan revisar. Prácticamente todo el contenido de la asignatura referente a acuicultura lo van a encontrar acá. ¿Okay? Es un manual bastante amplio y estaría bueno que lo puedan leer. ¿Alguna duda con relación a la resolución de los cuestionarios? Para poder seguir avanzando. Todo claro. Bárbaro, Claro, a las claro. 7 de la noche se queda habilitado y pueden ustedes hacerlo y tienen toda una semana para completarlo. Ahora, la conformación de grupos de trabajo para las prácticas del mes que viene, yo las voy a publicar en avisos, ¿ok? Le voy a poner las estructuras. Ahora, yo tengo una lista habilitada de 26 estudiantes. Entiendo yo que los 6 están habilitados y perfectamente están en el curso. Así que voy a usar un programa para hacer una conformación de grupos de a 5 personas de forma aleatoria que se genere. ¿Les parece correcto? Sí, doctor, está bien. Bárbaro. Toda la vinculación de grupo obviamente no va a ser física, sino van a tener que ponerse de acuerdo de forma directa entre compañero y compañero, ¿ok? Bueno, doctor. Un minutito, por favor. Ok, disculpen, una llamada imprevista. Perfecto, todo claro, así que comencemos el avance, estimados compañeros, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre otro concepto zootécnico bastante interesante. Como habíamos quedado, el contenido de la asignatura optativa 2 va a tener 2 grandes vertientes. Todo lo que es acuicultura, el cultivo de agua, de peces, y la otra gran vertiente que vamos a avanzar es lo referente a abejas. No sé si el compañero Vega está por acá. Tengo en espera a los siguientes compañeros. Van a disculpar, si no les doy que ingresen, van a quedar en lista de espera y no van a poder conectarse. Sí, doctor, estoy aquí. Desde la próxima clase vamos a dar solamente 5 minutos para que se puedan conectar, ¿ok? Si no, nos van a perjudicar en el avance. Perfecto.
Hoy vamos a hablar lo referente a apicultura, el cultivo de abejas. A ver, habíamos establecido que la ciencia que estudia y establece la producción de animales, pero de forma sostenida, responsable, con responsabilidad en el bienestar animal, que sea eficiente y que cumpla los objetivos de generar bienestar en las sociedades, había sido la zootecnia. Uno de los elementos que trata esta zootecnia o que forma parte de este concepto productivo son las abejas, que conceptualmente es eso, el cultivo de abejas. Más propiamente dicha, estamos hablando de los productos que de esta especie obtenemos. Sus derivados y productos, como productos primarios o algún otro producto elaborado, que eso lo vamos a tocar en la unidad siguiente, no se preocupen. Perfectamente encuadra la actividad apícola en el concepto zootécnico. Generar bienestar a la sociedad en función del bienestar animal y que esto sea eficiente y productivo. A ver, vamos a hacer un pequeño análisis de la circunstancia en donde nos encontramos. Si ven esta figura, este cuadro representa una línea evolutiva de la especie humana, desde sus ancestros más primitivos hasta la especie conformada como tal. Si se dan cuenta, es una línea de tiempo que tiene casi 5 millones de años en un proceso evolutivo continuo y permanente, como la generación de cualquier otra especie. Por lo menos en los conceptos básicos de biología, como conocemos, sucede así. Si nos ponemos a pensar, uno de los puntos básicos que nos une a los primates con los homínidos, seguramente en este proceso evolutivo tuvimos un ancestro común. Hasta que se haya conformado la especie humana como tal, han pasado casi 100, de los días actuales ha pasado casi como 100.000 años. ¿Se dan cuenta? Uno de los hechos más importantes y que quizás nos pone, que quizás formó a las sociedades como están, es la domesticación de las especies. Un minutito, por favor, están... Ok. Sigamos. La conformación de las especies, a final de cuentas, la domesticación de las especies y la aparición de la agricultura como tal. Han pasado 14.000 años. ¿A qué me voy con esto? Es decir, que el hombre a lo largo de su historia evolutiva ha utilizado el medio en donde se encuentra, desde sus días de cazador hasta sus días sedentarios. En algún proceso de esa historia evolutiva ha tenido que ver una vinculación con las abejas. No hay una, y no va a haber tampoco, una teoría o una información o un escrito que establezca dónde y cuándo ha nacido esta actividad zootécnica, porque en realidad no la hay, es tan antigua como la naturaleza del hombre, como la historia del hombre. Por eso podemos establecer en simples palabras que la apicultura nace cuando el hombre intenta conocer el mundo de las abejas, ¿ok? Pero hay que establecer hitos históricos y en función a eso conformar conceptos. La data más antigua de esta actividad la tiene la cultura egipcia. No sé si alguna vez han visto los documentales de los grandes faraones de esa cultura. Prácticamente en todas las tumbas han encontrado jarros como estos. Dentro de esos jarros existe miel. Es decir, era un producto muy apreciado desde esa cultura, hace más de 2.500 años atrás. La miel como tal es un producto, yo diría que no tiene caducidad. Es casi perpetuo. Si se la conserva, se les da condiciones, te va a durar prácticamente por toda la vida. ¿Está bien el audio? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. Ah, qué bueno. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor pueden formularla. Así no se genera un monólogo unilateral, ¿ok?
Dentro de la historia reciente hay muchos gente o investigadores que han contribuido a la ciencia eh, con sus investigaciones. ¿Por qué decimos que la apicultura es una ciencia? Porque como toda ciencia tiene una base en resolver problemas a través de un proceso metodológico científico, es decir, cosas que no conocemos, a través de un proceso de información, las resolvemos. Tiene que tener una base en hechos reales, medibles y que se puedan confirmar. ¿Y por qué decimos que es una arte? Porque tiene mucho de experiencia esta actividad productiva. Tiene mucho de generar una técnica propia, de conocimientos propios. Metódicos, obviamente, pero con su toque de aporte, si ustedes quieren, personal de la persona que lo realiza. Perfecto. Si yo les pregunto, jóvenes, ¿en el continente americano existen abejas? Su respuesta, ¿cuál sería? Yo diría que sí, ¿no es así? Basta con poner un recipiente con agua o con alguna otra sustancia dulce en el patio de nuestras casas y seguramente va a salir una abeja, ¿no es así? Si les muestro esta fotografía, ¿qué les viene a la cabeza? Las distintas clases o razas, si se puede decir, de las abejas, y como así también la clase de reina que podemos apreciar. Perfecto, es decir, este cuadro muestra una diversidad. Esta fotografía son todas de abejas americanas, nativas de América, de este continente. Son abejas que no pican. O sea, las abejas han estado presentes en este continente mucho antes que el hombre. Pero aquí hay que hacer una aclaración que es fundamental. Las abejas actualmente utilizadas en apicultura no son nativas de América Latina o de América en su conjunto, de América Latina, América del Norte, no son propias de este continente. Es una especie introducida. Ha sido introducida en los años de la colonia, por migrantes europeos, asiáticos, en fin. Es una especie propia y nativa de esos continentes. Todas las abejas que producen miel y que son utilizadas actualmente en apicultura son comúnmente conocidas como abejas extranjeras. ¿Ok? Tienen su orden, su género. Estas son abejas de diferentes especies. Al final de cuentas, todas son insectos. Ya vamos a ver la diferencia entre especie y raza. Ahí hay dos connotaciones totalmente distintas, ¿no? Pero en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de la colonia, esta especie se constituye en una especie introducida. Hay un concepto en biología muy interesante y que tienen que tenerlo claro. Cuando uno introduce una especie en un ecosistema que antes no la conocía, uno no puede saber a priori qué efecto va a tener esa especie en ese ecosistema. Es por eso que siempre los biólogos tienen ese cuidado, bueno, no solo los biólogos, las leyes, las normas, el sistema cuida de no introducir especies ajenas en un ecosistema que no la conoce, porque va a tener una repercusión biológica, ¿no? En fin, eso ya no aplica para las abejas porque estos insectos están prácticamente en todo el territorio americano. Comenzaron con las colonias norteamericanas, posteriormente colonos brasileños las trajeron y de ahí se expandió y poblaron nuevos ecosistemas, territorios vecinos, porque en un apiario es difícil restringir el movimiento de las abejas. Su naturaleza requiere en libertad y al ser libres, pues pueden movilizarse por otros lugares. El tipo de, a ver, ¿cómo les diría? El género Apis de las abejas melíferas, la predilecta
en esos tiempos fue la abeja italiana. Un minutito, por favor, me parece que hay gente en espera. Ok. ¿Audio bien? ¿Me escuchan perfecto? Sí, sí, claro, bien fuerte y claro. Ah, qué bueno, qué bueno. Otra, es totalmente diferente con banda ancha, ¿no? Sí, sí, mucho mejor. Tengo un problemita con el mouse, es un mouse inalámbrico. Un minutito, por favor, lo soluciono. Ok, jóvenes, perdimos el mouse, así que vamos a tener que usar el de la computadora. No hay ningún problema. Seguimos. Ok, en pocas palabras, las primeras abejas utilizadas extranjeras en América fueron las del género Apis, de la raza, en todo caso, italiana. En la siguiente unidad vamos a tocar razas de abejas utilizadas y todo lo concerniente a a la colmena, por favor. Hay algo muy interesante que quiero que lo entiendan también. Las abejas europeas, por su naturaleza, ellas tienen un mejor rendimiento productivo en climas templados, en climas con cierta banda en cuanto a caracteres de radiación solar, precipitaciones, normalmente asociados a climas templados. Es ahí donde se comportan mejor. Y los apicultores brasileros tenían una limitación muy grande con eso. Las condiciones medioambientales de su país quizás no eran las mejores para insertar abejas europeas. ¿Qué han hecho ellos? Necesariamente tuvieron que conformar un programa de mejora genética. Para esa mejora genética tienen que haber buscado una especie que se adapte a sus condiciones naturales. Es ahí donde encuentran en otra abeja, en otra apis melífera, pero de origen africano. Ok. Me parece que alguien tiene el audio encendido, por favor, puede apagarlo. Si no va. Siléncialo, doctor. Méndez. A veces pasa, ya lo silenciaron. Ok. Bárbaro. Seguimos. Bueno, estos apicultores brasileños introdujeron una especie adicional, una apis diferente de origen africano. Obviamente, consiguieron la mejora genética, adaptaron los cultivos de abejas europeas a sus condiciones, le dio rusticidad, pero acarrea otro problema. Estas abejas africanas tienen una conducta de defensa mucho más evidente que la de especie europea, es decir, tienen una tendencia a ser mucho más agresivas. Igual como pasó con las abejas europeas, la italiana, la alemana u otras razas de abejas, se expandió de forma natural. Por ende, la especie considerada presente ya en América Latina son híbridos entre las abejas italianas y las abejas africanas, en su mayoría. Ok, ¿qué pasa en Bolivia? Bueno, tenemos que comenzar diciendo que la apicultura ha estado presente prácticamente desde la colonia, igual que América. Los primeros
apicultores de Bolivia estaban en La Paz, en el norte de La Paz, Coroico, en la parte norte de La Paz. En los años 40 introdujeron especies, la italiana, es decir, en los años 40, hace escasos 70 años atrás, más o menos. Con la llegada de la africanización, es decir, las especies africanas, la apicultura tuvo un revés en esos días. A final de cuentas, la conducta muy agresiva de la abeja africana modificó la actividad en cuanto a manejo de las colonias. En simples palabras, a ver, podemos establecer que prácticamente todos los departamentos del país tienen condiciones para desarrollar la apicultura, pero también existe excepciones. Este es un dato del Censo Agropecuario del año 2013, me parece, donde pone un ranking en cuanto a cantidad de colmenas, de apicultores, colmenas y volúmenes de producción de miel. Santa Cruz sin duda es el principal productor de miel que tiene el país, seguido de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. En términos de volumen lo vemos enseguida. Al igual que muchas actividades productivas, la apicultura es una actividad de complemento. Son muy pocos los productores apícolas que se puede decir que viven de eso, si no la mayoría lo tienen como una actividad secundaria, complementaria a alguna otra actividad rural productiva. Leí un análisis bastante interesante en El País, en un reporte que igualmente se los pongo como contenido en la plataforma virtual, en donde hacen un análisis de cuántas colmenas se necesita para que ese productor sea autosostenible, y te dan un número mayor a 50 colmenas, que en términos reales eso es un número elevado. La mayoría de los productores apícolas en el país tienen menos de 5 colmenas, son pequeños productores que su producción la utilizan para consumo familiar o su entorno cercano. Tenemos que rescatar que en esta actividad prácticamente participan toda la familia, en la limpieza del apiario, en el procesamiento de la miel, la recolección de la miel, en fin, prácticamente es toda la familia. Y a diferencia de quizás alguna otra actividad, la inversión que se necesita no es elevada. Y si ustedes se dan cuenta, la inversión es prácticamente en la compra de utensilios, equipos o algunos núcleos de abejas. Es prácticamente baja la inversión que se pueda o que se genera, en realidad. Ese es un punto a favor. En este mismo documento encontré un dato que me parece muy, muy interesante. Es decir, la producción de miel está en función a la cantidad de flores que tenga una región, una zona, la temporalidad y la cantidad de flores que tenga. En Bolivia existen zonas en donde hay mucha floración, vamos a decirlo así. Hay mucha cantidad de flores en una época prolongada en el año, por ende estas regiones producen más. Los costos de producción en esta zona están en 10 bolivianos por kilogramo, que es bastante bajo para el estándar boliviano, ese costo de producción. Pero también existen otras zonas en donde no existe mucha floración, o las épocas donde hay flor son muy cortas al año, donde los costos de producción por kilogramo superan quizás los 35 bolivianos. Eso es bastante caro. Para entender la autosuficiencia o no de un país en cuanto a un producto pecuario, tienen que ver las importaciones de ese producto y compararla con las exportaciones que tienen de ese mismo producto en determinado país. Si se dan cuenta, Bolivia importa, este número está expresado en dólares, 346.000 dólares al año importan, es decir, que compran de afuera y lo traen adentro. Y si lo comparamos con la exportación boliviana, lo que se produce acá y se exporta en términos de miel, no llega ni a los 40.000 dólares. Es abismal la diferencia entre lo que metemos y lo que sacamos. Por ende, uno asume que tiene un espacio de crecimiento para la producción apícola muy grande, que en realidad sí lo es. Como país no somos autosuficientes en ese producto básico. Pero
sucede algo bastante particular, diría yo, en este rubro. Los precios internacionales de la miel oscilan entre 17 bolivianos y 25 bolivianos. Si lo comparamos con el precio y costo que tiene en el país, no tienen comparación. Nosotros tenemos un costo de producción de miel muy elevado, asociado a que todos los insumos necesarios son escasos, tienen precios elevados. Se tiene que importar mucho material plástico utilizado en esa actividad, en fin. No hay una coherencia lógica todavía en eso. Los precios de afuera, de los precios de miel que tienen fuera del país son mucho más bajos que los costos que tienen el productor. Ese es un punto negativo. Si bien es positivo que consumamos mucho, importemos mucho, es un punto desventajoso que el costo de producción para nosotros sea más elevado. ¿Se dan cuenta? ¿Me escuchan perfecto? Sí, sí, se escucha claro. Este es un cuadro bastante interesante que nos muestra la realidad de la apicultura a escala nacional. Aquí le había dicho el ranking, está en el mismo orden en cuanto a producción, en cuanto al número de colmenas y al número de familias o unidades productivas que se dedican a esta actividad. Es bastante interesante, miren el dato que nos da el censo, este es el censo en la versión apícola del censo agropecuario del 2013, donde nos establece que productores, familias o unidades productoras de miel hay un poco menos de 4.000. Y si comparamos el número de familias que se dedican a la piscicultura con la cantidad de colmenas que tiene, es decir, número de apiarios con la cantidad de colmenas, es prácticamente menos de 2 colmenas tiene cada unidad productiva. Es bastante interesante ese fenómeno que se sucede aquí en el departamento de Tarija. No diferente lo que sucede en Bolivia, incluso es mucho más bajo. Si se dan cuenta, la gran mayoría, el 90% de los productores apícolas en este país son microproductores, es decir, tienen una cantidad muy chiquita de colmenas que en términos financieros es un ingreso relativamente pequeño, ¿no? Ok. Este es otro dato bastante interesante que ya representa los volúmenes en kilogramos y en toneladas que se produce por departamento. Sin duda, el principal es Santa Cruz, con más de 200 toneladas año de miel. Y este otro dato es bastante interesante que favorece a los apicultores de Chuquisaca y Tarija. Por ejemplo, ellos tienen una producción promedio mucho más elevada que el resto del país. Es decir, en el caso de Tarija, 14.6 kilos por colmena año de miel producida. Es bastante, es más elevada que el resto de los otros departamentos. Tarija y Chuquisaca, eso quizás está asociada al tipo de flor que tienen, la floración que tienen, los espacios geográficos que tienen, están obviamente vinculados al Chaco, ¿no? A la llanura chaqueña, en realidad. Los espacios geográficos son bastante grandes y tienen un mayor rendimiento. Quizás esté asociado a un número mayor de colmenas, a una oferta de flor mucho mayor en volumen, porque en épocas del año considero que no. Bueno, y este es otro dato bastante interesante también de la cantidad de empleos que generan, que bueno, en un análisis estadístico o de generación de economía tendrá su valoración. Con esto concluimos en cuanto al análisis de los antecedentes, la importancia y la contextualización del tema en cuestión. Esta imagen es una flor en donde hay una abeja. Ustedes jóvenes, ¿qué creen que está haciendo la abeja? Ustedes me van a decir, se está alimentando, y en cierta forma sí, pero ¿qué más está sucediendo ahí?
¿Está el compañero Vega? ¿Fertilizando las flores? Está polinizando, doctor. Fertilizando las Polinizando. flores. Está polinizando. Ahí hay un concepto biológico que tienen que conocerlo a cabalidad. Las plantas siguen siendo formas de vida. No somos botánicos ni tampoco nos vamos a meter muy a fondo en ese rubro, pero tienen que entenderlo. Al igual que nosotros, al igual que los animales, ciertas plantas tienen sexos diferenciados. Y no por eso tengan, una planta va a ser macho y otra planta va a ser hembra. En algunas especies sí, pero hay otras plantas en donde tienen un sexo, una planta puede tener gametos de los dos sexos, en todo caso. Esta es una flor que representa lo que hace la abeja. El filamento masculino en donde se encuentra el polen, que sigue siendo una estructura sexual de la planta, necesariamente tiene que llegar a la estructura del ovario de la planta, al estigma de la planta, es decir, hay una separación física entre la parte masculina de una planta con la parte femenina de una planta. Es ahí que intervienen las abejas como proceso de polinización, es decir, desde la parte masculina de la planta mueven el polen, que el polen vendría a ser una especie de espermatozoide botánico, vamos a decirlo así, hasta la parte receptora de la planta, en donde se va a generar una semilla, se va a generar un fruto, y bueno, eh, va a seguir su ciclo de vida. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si este fenómeno no sucede? Es decir, si no hay un insecto o un ave o alguna otra forma de que se pueda polinizar. Ese fenómeno, ese evento se lo conoce como polinización. ¿Ok? Polinización. ¿Qué pasaría si no se da ese fenómeno, no se genera eso? ¿Qué consecuencia tendría si usted o cualquiera de ustedes, queridos estudiantes, no fecunda? Vamos a ponerlo así, no poliniza y no fecunda. ¿Qué pasa? La extinción. Prácticamente es eso. Es decir, no vas a tener una descendencia, no vas a tener una generación subsiguiente. Tu especie se queda ahí. Lo mismo sucede con las plantas. Si no hay un fenómeno que haga esto, queda comprometida la sobrevivencia de la especie. De la planta no, porque en realidad va a cumplir su ciclo de vida, va a estar el tiempo que biológicamente pueda y se va. Pero no va a dejar semillas, no va a dejar a otro árbol. Y ese es el efecto que tienen las abejas, es por eso que son tan importantes en los campos de polinización, para que se generen semillas sexualmente útiles, si no, no se generarían y las plantas pues no tendrían ese ciclo de perpetuidad en el tiempo. ¿Me dejo entender? Prácticamente las abejas son un vector de polinización. Si pueden ver esta imagen, es una abeja en vuelo. Al estar de una flor a otra flor a otra flor, es donde se hace la vinculación entre las plantas. Obviamente, la abeja se lleva parte del polen a su nido, néctar, que después lo va a transformar en miel, en fin, tiene otro proceso de eso, ¿ok? Lo que me interesa es que le quede claro el concepto de polinización, y por eso son tan importantes desde el punto de vista botánico los insectos como las abejas o algunos otros pájaros incluso que tienen ese efecto de polinización. Los campos, los cultivos es muy necesario, si no, no hay fruto, no hay semilla. En fin, este es un artículo bastante interesante que encontré sobre la Amazonía boliviana, en donde clasifican 16 especies de abejas nativas americanas, no europeas, no extranjeras, donde tienen ese efecto de polinización en los árboles de castaña. Bastante interesante. Y hay otro fenómeno que ustedes van a poder encontrar en las redes muy actual, vamos a decirlo. La pérdida de la diversidad, es decir, la desaparición de las especies nativas que tiene América en cuanto a
a diversidad biológica. ¿Por qué creen que sucede esto? No solamente en especies nativas, también en abejas extranjeras. ¿Por qué creen que hay una disminución en el número de ellas? Número de colonias, número de colmenas. Esto puede ser, puede producirse por creo yo, por un efecto muy dañino que es la sequía, ¿no? A mi parecer, y aparte de que la mayoría de las abejas que se utilizan y producen mayor cantidad de miel aquí en el Chaco ya son directamente modificadas con las africanas. Sí, ahí tenés un punto interesante que es el cambio climático. Al final de cuentas, todo cambio afecta a las especies de una u otra forma. Hay especies que son mucho más dependientes a cambio, eso se ve mucho más marcado. Un claro ejemplo es el que todos utilizan del oso polar. Es decir, existe un calentamiento global que derrite el polo, en todo caso el polo norte, donde es el hábitat necesitan hielo esa especie de osos para poder vivir, para poder estar cómodos. Al no haber hielo o se derrite más rápido todos los años, pues se le generan condiciones condiciones negativas para esa especie, porque él evolucionó a lo largo de su historia natural bajo esas condiciones. Y hay ciertas especies que están más adaptadas a los cambios. Eso se conoce como plasticidad de las especies. Hay unas especies que son mucho más resistentes a esos cambios. Un factor es ese, el cambio climático que altera los ciclos, en todo caso los ciclos de lluvia, los ciclos de calor, en fin, es un factor. Pero quizás el evento más conocido que diezma las especies, que diezma las colmenas de las abejas, es el avance de la tecnología agrícola, el uso de agroquímicos, por ejemplo en monocultivos, en cultivos de una sola especie, ya son cultivos altamente tecnificados en donde se usan eh, herbicidas, insecticidas o cualquier otra sustancia que contenga químicos tóxicos. Que eso es un efecto de matar abejas, es decir, si la abeja va a una flor que tiene componentes tóxicos, sin duda va a morir. En regiones donde hay grandes cultivos en el Brasil, en la Argentina, es un fenómeno muy complejo eso. Bueno, y otro elemento también es la pérdida de los hábitats naturales, los desmontes que se hacen, los chaqueos, las quemas, es decir, todo eso, ese cúmulo de efectos que tengan, sin duda tiene un efecto en las especies y particularmente en las abejas. Este es un gráfico que establece la pérdida de las colmenas que han sufrido en América, en América del Norte, en Centroamérica y América del Sur, en donde han ido perdiendo cantidades bastante interesantes. Si se dan cuenta, las mayores pérdidas de colmenas están asociados a Colombia, a Brasil, en Venezuela, si ustedes se dan cuenta, son lugares donde usan muchos agroquímicos, incluso en Colombia para el control de cultivo de coca excedentaria, al final de cuentas usan agroquímicos y las rocían desde aviones, y al final de cuentas eso tiene un efecto tóxico sobre los insectos como las abejas. La Argentina tiene un número bastante elevado de pérdida también de colmenas. Y Chile, sin duda. Clima templado, muy bueno para abejas europeas, pero que usan muchos pesticidas, agroquímicos. En fin, ese es un fenómeno bastante actual que sucede. Doctor, ¿Sí? bueno, una cosa nada más que quería argumentar es que, bueno, el avance de la tecnología también está afectando mucho a las abejas hoy en día. Leí un artículo bastante interesante sobre el uso de tecnologías nuevas, radiofrecuencias nuevas, ondas que tienen en su estructura lineal, tienen un efecto sobre los insectos. Sí, Y, lo, exacto, les perturba, digamos, dice, por la y antena y el avance de la tecnología, eso ha hecho igual que disminuye un poco. al final de cuentas las radiofrecuencias son ondas electromagnéticas o ondas eléctricas, dependiendo de qué emisor tengan, que al final de cuentas tiene un efecto sobre las formas de vida. De repente, no conozco muy bien el efecto que tengan en la nueva tecnología en las abejas, pero tiene un efecto de desorientación, tiene un efecto bastante interesante. Es más, me acabas de dar, y lo estoy anotando, me acabas de dar una idea de un trabajo de investigación para algún grupo.
Ok, ya lo anoté. En fin, sigamos. Bueno, para hablar más propiamente hay que definir, bueno, esa es una fotografía que yo tengo. Soy un apicultor aficionado, vamos a decirlo así. Sigue siendo muy pequeño el apiario que tengo, ¿no? Si yo les establezco el concepto de colonia, ¿cómo podríamos darle una definición? Y aquí se la pongo. Al final de cuentas, una colonia es un conjunto de individuos que están asociados para un bien común, para un fin común. Dentro de esa asociación, necesariamente tienen que estar organizados para poder sobrevivir. Tienen que tener una estructura, una organización y todos los integrantes tienen que cumplir una función. Si no, pues simplemente no funcionaría como una colonia como tal. Aquí hay que hacer una puntualización. Cuando la colonia está referida al grupo de individuos, no en sí al lugar físico en donde está. Esto se conoce como una colmena, que ya es un espacio físico, artificial, controlado, que tiene facilidades de manejo en donde se va a introducir la colonia. Pero esto en sí es una colmena. Ahora, cuando yo encuentro una colonia, pero en estado silvestre, en el monte, en un palo, en un espacio, eso se conoce como un nido, ¿ok? Es un nido. Esta fotografía es un enjambre propio de las abejas. ¿Cómo podríamos definirlo? Conjuntos de abejas que se agrupan para un fin común, para mudarse, para moverse de un lugar a otro. Eso se lo conoce como enjambración, cuando una colmena está colmatada, ya la colonia es muy grande, tiene muchos individuos, se genera un efecto de migración. Se genera una nueva reina y tienen que migrar a un nuevo lugar. Y la forma en que cómo migran en estado silvestre se lo conoce como enjambre. Bueno, y las capturas que uno hace también es al enjambre. Al final de cuentas, en este enjambre va a haber una reina. Una reina que es la que nosotros capturamos al momento de establecer la nueva colmena en todo caso. Aquí está la definición de la colmena como tal. Y esto, querido compañero Vega, un núcleo. Sí, doctor. ¿Qué diferencia usted encuentra de esta colmena con este núcleo? Le pregunto al compañero Vega porque entiendo, él es también un apicultor muy metido en la materia. Bueno, las nucleares realmente sirven, bueno, por lo general son donde hay menor cantidad de marcos, obviamente, y donde se la deja generalmente cuando se hace una división o una captura, primero se la debe colocar aquí en la nucleara para que pueda ir creciendo, se las pueda alimentar y posteriormente se le hace el trasvasado a las cajas cámara de cría. Correcto. Simplemente es eso, fíjense. Una nucleara es la expresión mínima, la cantidad más pequeña de una colonia o de una colmena, si ustedes quieren también. Es la cantidad más pequeña. Normalmente tiene 4 marcos o 5, en donde hay una reina y un número pequeño, reducido, de abejas obreras. Generalmente se hace esto para transportar la colonia a otro lugar, para moverla, o para de una colmena sacar 2, o para dividirla. ¿Me dejo entender? Es decir, es la expresión más pequeña que tiene una colmena. Obviamente necesita como son menos abejas, al final de cuentas las abejas controlan su temperatura, su calor, la humedad, en donde estén, en una colonia o en un nido, ellos controlan esos ambientes, es decir, si tiene poca cantidad, no es lógico pensar que vayan a poder controlar la temperatura o la humedad en un espacio más grande, es por eso que es de reducido tamaño, apenas 4 o 5 marcos. Se establece esa nueva colonia, tienen acceso a floración nueva y bueno, eso se dispara y necesariamente tienen que tener espacio. Son pasadas a colmenas ya más grandes, ¿no?
Operculado, ese es un término bastante interesante. Este es un marco, y por cierto, un marco simplemente hermoso. De arriba a abajo, de izquierda a derecha, está totalmente lleno. Ese quizás es la fotografía ideal de los marcos, donde son marcos de miel. En ese marco existe cera, y esa cera está estampada. Esa cera tiene labrada celdas, celdecillas, celdas, no sé cómo quieran decirle, que son celdas hexagonales, al final de cuentas. Son depósitos o de cría, o de polen, o en todo caso de miel. Esta es un cuadro de miel, perfectamente operculado. El opérculo es la tapa de la celdilla, está tapado. Cuando es miel, cuando están recién formando la miel todavía no está madura, no la cierran todavía. Una vez que está perfectamente madura la miel, se pone el opérculo. Lo mismo sucede también con las crías para tener nuevas abejas. Aquí hay una fotografía que compara celdas con opérculo y celdas sin opérculo. Aquí es donde sucede la maduración de la miel. Una vez que está madura la miel, la operculan, ¿ok? Esos son términos porque en el transcurso de la otra unidad vamos ya a ver el mundo de la colonia, en donde esos conceptos tienen que quedar claros. Por favor, si tienen alguna duda o repetimos, no hay ningún problema. Si aquí notan algo diferente, es decir, aquí son perfectamente celdillas hexagonales, uniformes, bárbaro. Pero acá aparece una celdilla extraña, rara, diferente a las demás. ¿Qué significa eso? Por el diámetro. El juego donde está una reina. En realidad es eso, es una celda real, o realera si ustedes quieren. Al final de cuentas, una abeja reina tiene un diámetro mucho mayor que una abeja obrera normal, común, es mucho más grande, necesita un espacio diferente. Es por eso que las obreras, cuando no hay una reina o hacen un cambio de reina o sucede algo, pueden, de crías nuevas que tengan, como estas de acá, de larvas nuevas, generar una nueva reina. Pero eso lo vamos a ver en un ratito, no se preocupen. Ok. A ver, ahora sí vamos a hablar de las abejas en sí. En esta fotografía yo pongo diferentes insectos, pero todos estos insectos tienen características, si ustedes quieren, sistemáticas iguales. No digo que sean las mismas porque son diferentes especies, pero tienen características universales que los agrupan bajo la categoría de insectos. ¿Cuáles son estas? Para comenzar, para que sean insectos, tienen que tener 6 patas. Es de ahí el nombre que viene. Es decir, 3 pares de patas. Obviamente son invertebrados, no tienen una espina dorsal que los una, no lo son. Son artrópodos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un cuerpo dividido en 2 segmentos, generalmente una cabeza y el resto del cuerpo, compactos y de pequeño tamaño, al igual que las abejas. Dentro de esas abejas existen 4 géneros de Apis. ¿Se dan cuenta? Es bastante diversa la cantidad y rica la cantidad de abejas que tienen. Dentro del género Apis existen 23 razas de abejas. Ahí ya hay diferenciación de una u otra raza o subespecie. A mí no me gusta usar mucho el término subespecie, pero bueno, son razas. ¿Por qué decimos que son insectos sociales? Porque viven en colonias. Una abeja por sí sola no podría sobrevivir, no tendría las condiciones de poder sobrevivir por un determinado tiempo. Cumpliría su ciclo de vida y se va, no perpetuaría, no se quedaría en el tiempo. Establece enjambres, es decir, hay una maquinaria química muy grande detrás de las abejas que se comunican unas con otras y que tienen una conducta, un patrón de movimiento, de vuelo bastante común. Y eso es un efecto social, eso es un fenómeno social. Y dentro de esas abejas establecen jerarquías. No todas las abejas son iguales.
desde un sentido no peyorativo, sino desde un sentido funcional de estructura, ¿no? Que en realidad así funciona. En esta fotografía van a poder observar ya una reina, una abeja reina, es esta de aquí. Sin duda tiene diferencias con las otras abejas obreras. De tamaño mucho mayor y de función. ¿Cuál es la función de una reina, de una abeja reina? Producir qué. Nuevamente, amigo, compañero Vega, ¿cuál es la función de una abeja reina? La única función que tiene es tener hijos. Bueno, no diría que sea la única, pero lo principal. Es decir, es la única hembra en la colonia o en la colmena, si ustedes quieren, capaz de tener descendencia. Es la única que puede poner huevos. No funciona como tal. Hay casos, hay estudios relacionados que cuando no hay una abeja reina, una hembra o una obrera puede cambiar, es decir, utiliza una metamorfosis que se parece mucho a una abeja reina, pero los huevos que vaya a poner no son fertilizados, por ende no va a funcionar. ¿Ok? Los hijos que van a tener van a ser puros zánganos, no funciona así. La única individuo que forma esa colonia y que es sexualmente capaz de poner huevos embrionarios, huevos fértiles, es la abeja reina. Ahora, ¿qué diferencia una obrera de una abeja? Es decir, todas las abejas en sí, en temprana etapa de su vida, es decir, cuando eran larvas, pudieron haberse convertido en abeja reina. Lo único que fue diferente en la abeja reina que del resto es que a esta le dieron jalea real. Es un alimento que tiene un efecto químico y por ende bioquímico en la hembra que va a comer eso y que les da la connotación. Doctor, Sí. doctor, disculpe, me distraigo un ratito. No entendí muy bien cómo era la diferencia eso de la reina con otra. En realidad, todas las abejas en tempranas etapas de su vida pueden ser reinas. Lo único que diferencia de una a otra es que a una larva le dieron jalea real. Eso la transforma en una abeja reina. A la otra larva le dieron simplemente miel. Eso la hace una abeja obrera, que es una hembra también, pero que no tiene conducta sexual real. Y obviamente no tiene la maquinaria morfológica como para poder tener descendencia, ¿no? Ahora, solamente hay una reina por colmena. No puede haber dos, no puede haber más. Normalmente que en una colonia cuando no hay reinas y hay larvas jóvenes, a esas larvas jóvenes, a 3, 4 o 5 larvas, se les da jalea real y por ende van a comenzar a desarrollarse 4, 5 o 6 reinas. El tiempo que vayan a tardar, es decir, si eclosiona una hembra más rápido, una abeja reina hembra más rápido que las otras, esa reina va a matar al resto. Es decir, no pueden haber 2 o 3 o más reinas en una colmena. No en el tiempo. Necesariamente solamente tiene que haber una. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto vive una abeja reina? En términos de apicultura, normalmente una hembra reina es utilizada por 2 o 3 años, en donde hay que cambiarla. Porque una hembra puede estar hasta 5 o 6 años, una abeja reina, sin duda. Pero con el transcurso del tiempo, esa hembra se hace vieja. Sin duda pone menos cantidad de huevos y ya no mantiene la química tan rica, es decir, es una colmena floja, vamos a ponerlo así. No hay un estímulo químico entre las obreras hacia la abeja reina. Normalmente cuando eso sucede, las propias abejas obreras matan a la reina y crían una nueva. Si yo les muestro esta fotografía, ¿hay diferencia entre esta abeja y esta otra? A personas que nunca han trabajado con abejas o que quizás no encuentren mucha diferencia, pero sí la hay.
Esta es una abeja obrera y este es un zángano, es una abeja macho. Me olvidaba decirles, es decir, una vez que la abeja reina eclosiona, va a estar más o menos una semana en la colmena y después sale afuera de esa colmena. Va a buscar machos a través de un vuelo nupcial, en donde se va a parear con 5, 6 o con los machos que pueda y vuelve a la colonia y ya no sale más. Ya no sale más. Las abejas reinas tienen un sáculo seminal, vamos a decirlo así, en donde pueden acumular material sexual durante toda su vida. Ya no necesitan reproducirse más. Bueno, volvamos a esta fotografía. Aquí van a poder observar un zángano, que es una abeja macho. Un minutito, por favor. Ok, listo. Bárbaro. Esta fotografía es un zángano, que es una abeja macho. Si yo les pregunto, las abejas viven en colonias, en colmenas, en donde todos tienen trabajos establecidos y muy puntuales. Un macho, ¿para qué? Obviamente, más allá de lo obvio que se necesita para poder reproducirse. ¿Qué otra función puede cumplir en una colmena? Y es una pregunta un tanto capciosa porque realmente no se sabe con exactitud qué función cumple todavía en una colmena, o por lo menos hay muchas dudas. Se cree que también contribuyen a la termorregulación de la colmena, se cree también que participan en la alimentación de la colmena, pero aún así su actividad está muy relativa y muy establecida en lo sexual, nada más. Por decirles, si esta hembra pone huevos, pero son huevos que no han sido fecundados, es decir, que no ha tenido un material masculino que haya conformado ese huevo, se va a convertir en un zángano. Pero si esa hembra pone huevos en donde haya habido fecundación con otro macho, esa larva, ese huevo, esa larva, esa pupa va a convertirse en una abeja obrera. ¿Se dan cuenta? Los zánganos son son abejas que vienen de material sexual de solamente la reina, nada más. No tienen participación de un macho. ¿Alguna pregunta hasta aquí o duda que tengan con relación a reina y zángano? Doctor, lo recomendable, bueno, a lo que más o menos se dice cambiar una reina, 2 años. En el caso de que digamos, haya más huevos de reina, es recomendable matar las otras reinitas que hayan, porque he escuchado así casos, comentarios en que dice que hay huevos de reina, lo sacan y lo matan. Es En recomendable. realidad no, porque es una reina nueva. ¿Qué harías? Lo lógico, si fueras apicultor, te dice que hagas una nucleara nueva, es decir, tenés 4 reinas, conseguí una colmena que sea vigorosa, que tenga buen número de abejas y podés hacer nuevas colonias de ahí. Eso es un concepto productivo. Sí, sí, porque yo hasta donde sabía que es que lo recomendable es cambiar cada 2 años, pero hace unas 2 semanas hablé con un apicultor y me dijo que su técnico más bien a la reina vieja la tenía y a las nuevas las mataba. Eso sucede cuando es una reina muy buena y está todavía, es como, ¿cómo te podría explicar? Es como en los animales, siempre vas a encontrar vos individuos que por naturaleza son mejores que los otros, o por lo menos expresan algún carácter mejor que los demás. Algunos, si los pones en toros, por ejemplo, que ganan más peso, que tienen más hijos, que tienen cierta particularidad de ellos que los hacen diferentes a los demás. Eso sucede con las reinas, cuando mantienen vigorosa una colonia junta, no enjambran mucho. Eso te quiere decir que hay una química muy buena en eso. Bueno, doctor, a ver,
¿Puedo hablar, Alito? No. Ok, estaba Navega. llamando al guardián por ahí un ratito. Perfecto. Hablando de eso, es decir, existen apicultores que solo se dedican, por ejemplo, a criar reina, a hacer núcleos para nuevas colmenas y bueno, y comercializar eso, que es el pie de cría, vamos a decirlo así, para nuevas colonias. Pero si fueran en estado natural, en un nido, y da la casualidad que hayan sido criadas, que normalmente sucede cuando no hay una reina, las obreras crían 2 o 3 o 4 reinas nuevas en una sola colmena. Ahí, en un ambiente natural donde no interviene el apicultor, la reina que nazca primero va a matar a las demás, porque no pueden haber 2 o 3 reinas. ¿Me dejo entender? Sí, sí, sí. Perfecto. Y la última, esta sí ya es una obrera, que sigue siendo una hembra, pero una hembra que no está sexualmente activa. Obtenida a partir de la reina, pero de huevos embrionados, huevos que tienen material genético de la hembra y huevos que tengan material genético del zángano. Eso da como una obrera nueva. Existen casos que cuando, a mí me ha pasado que cuando por hacerle manejo a la colmena, matás sin querer a la reina o la lesionás de forma tal que no se recupera, en donde ya son una colmena que no tiene reina. ¿Qué sucede ahí? Las abejas obreras de las larvas más pequeñas que tengan, las alimentan con jalea real y va a salir una nueva reina. Caso no sucediera eso, hay fenómenos en donde una abeja obrera asume la conducta y el cambio bioquímico de abeja reina, es decir, crece de tamaño porque se alimenta también de jalea real ya grande cuando no hay una abeja reina, crece de tamaño y funciona así, pero va a ser una hembra incompleta. Solamente va a poder parir zánganos, va a poder tener huevos de zánganos, porque al final de cuentas, esta abeja obrera no tuvo el vuelo nuncial que tuvo esta, no fue a recolectar espermatozoides de otros zánganos, es decir, solamente va a tener material sexual de acá. En fin. Doctor, ¿Sí? doctor, cuando, eso de que te dice cuando una abeja obrera le da jalea real a la larva para que obtenga reina, eso solo sucede en caso de que la reina muera, ¿no ve? En caso de que una colonia no tenga una reina. O, Ay. porque si te das cuenta, a veces las propias obreras matan a la reina, cuando es una reina muy vieja. Al final de cuentas, las reinas, aparte de poner huevos, ella genera químicos, hormonas, que esos químicos, esas hormonas, esas fitohormonas, mantienen junta a la colonia, la mantienen todas como una colonia en sí, juntas. Cuando hay deficiencia por la edad, porque al final de cuentas somos estructuras biológicas, nosotros los animales, los insectos, que tienen un ciclo de vida. Cuando te acercas al final de ese ciclo de vida, ya tu sistema no es el mismo. Tenés deficiencias, tenés problemas, ya no sos tan eficiente para hacer eso. Cuando sucede eso, las mismas abejas obreras matan a la reina y crían nuevas. Y al final de cuentas, la verdadera trabajadora son las abejas obreras, son las que hacen prácticamente todo, son las que hacen cera, las que limpian la colmena, mantienen la regulación, los niveles de humedad, alimentan a las crías, son protectoras, son guardianes, y al final de su ciclo de vida son pecoreadoras, es decir, son recolectoras. Eso lo vamos a poder ver acá. Si se dan cuenta, la abeja obrera cumple muchas funciones, prácticamente todas las funciones de la colonia, en diferentes etapas de su vida, es decir, cuando son abejas de pocos días, permanecen en la colmena, limpiando, después alimentando, después dando seguridad a la colonia, y al final de cuentas, cuando tienen ya una edad avanzada en términos de abeja, porque al final de cuentas, si se dan cuenta, una abeja vive días, vamos a decirlo así,
solamente día. Ahorita lo vamos a tocar, no se preocupe. Es decir, cumple todos los trabajos necesarios en la colonia. Son verdaderas abejas obreras, como dice el dicho, ¿no? Aquí hay una pequeña diferenciación. Fíjense, aquí lo que quiero expresarle es la diferencia numérica que existe en una colonia. Hay una sola reina en una colonia, en una colmena. Una sola reina. No hay muchos zánganos, porque al final de cuentas los zánganos son abejas que no son trabajadoras y no cumplen muchas funciones. Es No como hay- dice su nombre nomás, doctor. Zángano, no Cuando sos solamente. un zángano te quieren decir algo malo, es un término, Sí, sí. bueno, aplicado a humanos es malo, pero para abejas es diferente. Así que no, las colmenas no se pueden dar el lujo de mantener muchos zánganos, porque al final de cuentas consumen recursos y no aportan mucho, más allá del tema sexual. Además, los zánganos solamente en ciertos meses del año lo vas a encontrar en las colmenas, porque al final de cuentas cumplen una función sexual y listo, se van, mueren, no más. Incluso cuando hay muchos zánganos, las propias abejas obreras los sacan, los botan, se van, los sacan de las colonias y obviamente el zángano solo va a morir, simplemente no va a poder sobrevivir mucho tiempo afuera, se muere cuando hay mucho. O cuando las condiciones climáticas no son buenas, es decir, una época del año donde no hay mucha floración, de repente hay temperaturas más bajas, las obreras tienden a vivir más tiempo y por ende a eliminar a los zánganos, los sacan, no los mantienen, vamos a decirlo así. Y este es un cuadro que muestra los días necesarios para poder, desde la puesta del huevo hasta la abeja adulta como tal. Las etapas que pasa, primero son huevos, después son larvas, son prepupas, pupas y la fase. Está distribuido entre reina, abeja obrera y zángano. Si se dan cuenta, en términos de días, una abeja reina desde que entra en huevo a la larva se la alimenta diferente de que las demás, transcurren 16 días, es bastante rápido para la obtención de larvas. Tardan más las abejas obreras y obviamente tardan más los zánganos en términos de tiempo. Si se dan cuenta, los ciclos necesarios son mucho más largos. Bueno, con eso, compañeros, concluimos la unidad 1 referente a recurso apícola. La clase futura, en estos momentos voy a generar en la plataforma Zoom el enlace de la siguiente clase, el día martes a las 5:30 de la tarde. Ahí vamos a tocar ya temas de acuicultura. Si se dan cuenta, vamos a establecerlo así. Una clase hablamos de peces y la siguiente clase vamos a hablar de abejas. Si me permiten, por favor, un minutito. Dentro del contenido analítico, esto no está subido en el... Esa es la cantidad de unidades temáticas que vamos a tocar. La siguiente clase vamos a hablar de ecosistemas acuáticos y de peces, puntualmente. ¿Ok? Está bien, doctor. Bueno, No sé si tienen alguna pregunta, duda con relación a la ejecución de las clases o alguna otra inquietud que tengan, es el momento de tocarlo, jóvenes. No se olviden que ya son en escasos 8 minutos más, queda habilitada la retroalimentación del tema número 1. Le aconsejo que antes de realizarlo, le den una leída al primer tema y al manual. No pregunto nada que no esté en el tema. ¿Ok?
esa metodología va a ser igual para para las evaluaciones. Una vez que finalizamos la tercera unidad temática, vamos a dar la primera evaluación, que va a tener una modalidad virtual, igual que obviamente va a tener un tiempo diferenciado, un número de preguntas de repente menor, pero con un grado de dificultad mayor, ¿no? Al final de cuentas, todas estas preguntas van a un banco de preguntas y de ahí yo las voy a jalar para generar el nuevo examen, ¿no? La nueva evaluación. Actualmente tienen el tema 3 ya subido en la plataforma virtual, en donde van a poder observar el tema que vamos a avanzar, y le dejo 2 complementos bastante interesantes. Van a disculpar que le ponga un poco más de información o amplíe de repente un poquito más en el tema acuícola, que es el tema que domino, pero bueno, vamos a tocarlo así, ¿sí? Si no existiera alguna otra pregunta o sugerencia, jóvenes, nos vemos el siguiente martes a las 5:30 de la tarde, ¿ok? Doctor, una pregunta. Claro. ¿Los grupos, será que los podemos organizar nosotros o es que va a ser aleatorio? Pensaba hacerlo aleatorio, pero si ustedes tienen afinidad hasta el día, hoy día estamos, el día viernes de esta semana, lo estoy anotando, el día viernes de esta semana, a través del grupo de WhatsApp o al privado, háganme llegar la conformación de grupos, no más de 5 personas, ¿ok? Pueden ser 4 o 5. Las personas que no estén dentro de esos grupos que ustedes elijan, esas sí ya las voy a conformar yo. ¿Les parece? Bueno, doctor, está bien. Hasta el día Al viernes grupo pueden, entonces al de grupo lista, de ¿no? WhatsApp, cualquier pregunta o comunicación pueden hacerlo al grupo del WhatsApp o al privado del WhatsApp, no importa. Al final de cuentas, yo voy a subir la conformación de los grupos ya cuando estén conformados acá, ¿ok? Van a poder verlo, cada grupo que tienen, qué tema, qué trabajo, en función qué tarea van a hacer y cómo se va a evaluar, ¿no? ¿Ok? Muy ¿Alguna bien, otra entendido, pregunta profe. que puedan generarse? Si no existiese otra pregunta, jóvenes, quedan en la libertad de poder hacer otra actividad. Tengan una linda noche y nos vemos el martes siguiente, 5:30 de la tarde. Muchas gracias, doctor. Se cuida. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, gracias.